Bona tarda. Benvinguts a l'Aula de l'ES. És molt agradable poder obrir aquest curs 24-25, aquest cicle que dedicarem a filosofia i tecnologia. Tenim entre nosaltres Josep Maria Català, que després el presentaré, que és el ponent que avui ens parlarà sobre aspectes de cinema i pensament, tecnologia i pensament, pensament i tecnologia, no recordo ara bé de memòria el títol. Bé, jo el que faré ara és afegir una dada sobre la sessió d'avui. Vosaltres que seguiu de fa temps la nostra sessió d'Aula de l'ES, sabeu que bàsicament ens hem ocupat de Gilles Deleuze i Félix Guattari. Aquest últim no amb la intensitat que hauríem volgut, perquè, com passa sempre, s'ha portat un protagonisme que ha estat inevitable en el nostre cas. El que voldria dir és que si fins ara havíem parlat de Deleuze i Guattari, aquest curs parlarem també de Simondon, tal com s'explica en el vídeo. Parlarem de Simondon perquè resulta que en aquest cas Simondon vindria a ser com un actor convidat, com si Deleuze i Guattari fessin d'amfitrions de Simondon. Perquè a més resulta, pels qui segurament ho sabeu, que si jo mateix o alguns de nosaltres coneixem Simondon, ha estat gràcies a Deleuze. Deleuze va ser un dels pocs pensadors, filòsofs de l'època que es van interessar per l'obra simondoniana i l'obra del qual es va enriquir i va incorporar a la seva obra, sobretot bé, la podem trobar en diferents moments de les seves obres, no anirem ara a buscar. Però el que sí que us volia dir és que aquesta utilització deleuziana de l'obra de Simondon pot produir, de vegades s'ha produït, una crítica o una mirada crítica sobre la utilització de Deleuze, la utilització de Simondon per part de Deleuze. D'aquest tema, justament ens en parlarà a la propera sessió del mes de novembre, Luis Mérida, que és autor d'un llibre, Campos de Forma, que alguns de vosaltres ja coneixeu. Per tant, ja esteu convidats a venir presencialment, si podeu, a l'Aula de l'ES, i si no, doncs a veure-la a través de YouTube. Bé, passo a presentar Josep Maria Català, que, com sabeu la majoria de vosaltres, és catedràtic emèrit de la Universitat Autònoma de Barcelona, va ser degà de la Facultat de Ciències de la Informació durant 10-11 anys, va dirigir el màster teòric-pràctic sobre documental creatiu. És autor d'una quantitat important de llibres sobre les temàtiques que ell coneix millor, cinema i imatge. És autor d'alguns dels quals llibres han estat, o són encara ara, de referència obligatòria per a aquells que s'interessen per aquestes temàtiques. És autor d'articles, un gran nombre d'articles publicats arreu, també de capítols de llibres, i és un autor, nosaltres que el coneixem, els de l'aula, és un autor prolífic, observador, tenaç, incansable. Són adjectius que mai t'havia dit directament, però aprofito la benentesa. De tal manera que des que ens coneixem ha publicat tants llibres que a mi m'ha costat molt poder-los seguir llegint-los. M'ha costat poder-los llegir amb la velocitat que ella s'escriu. Per exemple, els últims que ha escrit, alguns dels quals vosaltres heu llegit ja, em consta, és Complejidad y Barroco, un altre seria l'era de la incertesa, l'era de la incertidumbre, i un que està a punt de publicar sobre Félix Guattari i el cinema creatiu, no recordo bé el títol. La passió de les imatges. La passió de les imatges. Félix Guattari com a focus d'atenció de la seva obra. Però aquesta presentació, diguem, acadèmica quedaria fluixa si no parlés del Josep Maria Català, cofundador de l'Aula de l'ES, membre cofundador de l'Aula de l'ES fa 8 o 9 anys, juntament amb
Narcís Aragall, Mercè Coll, Bernat Castany, Gabriela Berti, que també ens acompanya avui aquí entre nosaltres, igual que Luis Mérida, i després posteriorment gent que s'hi ha anat afegint, com el Ramon Lladó, l'Anna Corral, la Mercè Coll i d'altres. Per tant, tots aquests noms que us he dit, que ens vam conèixer fa això, uns 8 o 9 anys, vam començar a col·laborar amb l'aula, configurem com us podeu imaginar, un grup molt treballador, molt pencaire, generós, i que confondem una certa ànima, una part important de la qual és el Josep Maria Català. Sense el Josep Maria Català, l'Aula de l'Est no tindria la presència, no estaríem com estem. Per tant, dit això, ja et dono la paraula, Josep Maria, com vulguis. Moltíssimes gràcies, Pere, per les teves paraules. Vaig ser degà de la facultat 6 anys i ja em vaig tenir prou, no necessitava els 10 anys. Abans d'anar més feina. I em permetreu que la conferència la faci en castellà perquè tots els meus escrits estan en castellà i per tant la fluidesa sobre el que tinc al cap i el que pugui dir serà més directa si empleo el castellà. Voy a hablar hoy de tecnología y pensamiento. He preferido escoger la idea de pensamiento más que la idea de filosofía, porque creo, y ahora lo voy a intentar justificar, que de alguna manera el campo de la tecnología excede lo que la filosofía en sí puede hacer. He puesto aquí una imagen que pertenece a un libro de Jules Marey, que se titula precisamente El hombre máquina. Jules Marey, como todos yo creo sabéis, es un teórico y un fotógrafo que se dedicó a intentar captar el movimiento en un momento de transición en el que el cine no había aparecido todavía, la fotografía estaba ya muy adelantada y se provocaba esta inquietud de qué ocurre si ponemos movimiento a las imágenes. Este libro de Marey y esta imagen que me parece muy significativa se podemos situar entre dos puntos de un paréntesis, ¿no? Antes teníamos la idea de hombre-máquina o cuerpo-máquina de Descartes, siglo XVII. Esta idea fue ampliada por Julien Offray de la Métairie con otro libro que se llamaba también El hombre-máquina, que creo que es de alguna manera, este es un siglo más tarde, siglo XVIII, que de alguna manera influyó el pensamiento del siglo XIX sobre estas relaciones entre la máquina, el cuerpo humano y el hombre, que llegó de alguna forma a Marey. Y el otro lado del paréntesis sería el hombre, la persona, el ser humano conectado de hoy en día, es decir, nuestro cuerpo conectado a través de los teléfonos móviles, conectado a través de internet, conectado además a través de estos teléfonos inteligentes que calculan los pasos que damos cuando caminamos por la calle o nuestra frecuencia cardíaca, etcétera, etcétera, que se parece mucho a lo que María estaba de alguna manera presentando aquí. Decía Descartes que el hombre era como una máquina que piensa. Creo que ahora la inteligencia artificial nos ha colocado en el otro sector, nos ha colocado en el momento de decir la máquina es como un hombre que piensa, ¿no? Es decir, no es el hombre ya, sino que es la máquina la que parece que puede sustituir al hombre. Y a partir de ahí se ha abierto todo este campo, digamos, también en estos momentos sigue siendo un poco incierto, del transhumanismo, del cuerpo cyborg, etcétera, etcétera, que son campos que me parece que vale la pena discutir, pero yo que tampoco voy a entrar directamente en ellos en estos momentos. A mí me parece importante que se preste atención a la pantalla, tanto como a lo que yo estoy diciendo, porque mi trabajo, que ha estado siempre dedicado a la imagen y al cine, tiene la presencia de la imagen como algo muy importante. Es decir, mi discurso está siempre relacionado con unas imágenes concretas y por eso creo que la pantalla también es importante. Unas palabras sobre el concepto de tecnología, técnica, máquina, que son conceptos que de alguna manera voy a ir barajando a lo largo de la charla, ¿no?
que los voy a hacer míos, no voy a intentar establecer unas descripciones canónicas sobre lo que significan estos términos, sino los que yo he utilizado a la hora de pensar un ámbito que, por otro lado, no es mi ámbito habitual. Yo he estudiado las imágenes, me han interesado las imágenes, he creído y sigo creyendo que las imágenes sirven para pensar, y ahí podríamos entrar en una discusión profunda sobre qué significa pensar a través de las imágenes, que no significa, evidentemente, eliminar el lenguaje simbólico, no significa eliminar nuestro pensamiento a través del lenguaje, sino que significa abrir un campo que es capaz de ampliar nuestro pensamiento lingüístico. Es decir, nuestro pensamiento lingüístico lineal, simbolizado, es capaz de ser muy expresivo, pero también es incapaz muchas veces de presentar todo aquello que acarrea, porque se presenta en campos de forma, quizá podrían llamarse, o se presenta en ámbitos determinados que podrían tener que ver con las emociones, con ciertas intenciones, con el campo tecnológico también, y todo esto de alguna forma queda eliminado. En el momento que interviene la imagen, eso puede ser visualizado de alguna forma y acompañar a ese pensamiento. Por lo tanto, insisto en lo que hay en la presencia de la pantalla. La técnica, creo que en general se entiende así, es como una serie de procedimientos para hacer algo. Procedimientos simplemente. La tecnología sería ya la serie de aparatos, serie de instrumentos, de dispositivos que aparecen precisamente para que esos procedimientos estén formalizados y materializados a través de una serie de elementos maquínicos. Y el concepto de máquina, que estaría intermedio en este sentido, creo que se refiere a unos instrumentos muy determinados, pero también tiene un valor simbólico, un valor arquetípico. Llamamos máquinas a muchas cosas, llamamos máquinas a las herramientas, llamamos máquinas a los dispositivos actuales que tienen que ver con la imaginación. Es decir, que esos tres elementos van de alguna manera a ir surgiendo a lo largo de la charla. Cuando intervengo en algún foro en el que de alguna manera la filosofía está presente, y en el aula de Deleuze ha estado muy presente hasta ahora, muchas veces me he disculpado y he dicho, yo no soy filósofo. Cuando digo yo no soy filósofo, quiere decir que yo no tengo el entrenamiento necesario para desarrollar el pensamiento y el discurso filosófico. Lo he hecho como disculpa, pero cuando yo me he puesto a investigar este campo que, como he dicho antes, en principio era ajeno a la fenomenología de las imágenes, incluso a la fenomenología del cine, en realidad no era tan ajeno, porque detrás de las imágenes contemporáneas, detrás del cine, están las máquinas, está la tecnología. O sea que prácticamente lo que he hecho ha sido como separar esa superficie, las pantallas, la superficie de las imágenes, y encontrarme detrás con las máquinas, con los dispositivos, y empezar a pensar en ellos. No te he puesto a pensar en ellos, y en este sentido la conferencia no deja de ser un ensayo en sí mismo, es decir, una exploración personal sobre este nuevo campo. Me he dado cuenta de que en realidad la filosofía como tal, como filosofía podríamos llamarla académica, no está preparada para entrar en este campo de la tecnología. Porque la filosofía tiene unos conceptos ya establecidos, una nomenclatura, una gramática, a la que se refiere constantemente, ¿no? La filosofía tiene un fin determinado, es decir, es un discurso que busca conseguir un fin que ya está preestablecido. La filosofía tiene un sistema. No estoy criticando la filosofía en este sentido, estoy diciendo simplemente que este es un campo especializado del pensamiento. A la hora de dirigirse este campo del pensamiento a un objeto externo, automáticamente lo que hace es lo que ha hecho durante, digamos, la modernidad todas las disciplinas, es llevar ese campo a la propia disciplina. Lo ha hecho la lingüística, la semiótica, lo ha hecho la economía, es decir, hablar de la sociedad desde el punto de vista económico, y lo hace la filosofía, es convertir en filosofía aquello que está estudiando. Y creo que este no es el sistema, porque lo que hay que hacer de antemano es comprender qué pasa con la tecnología, qué campo de la realidad ha abierto la tecnología y qué tenemos que hacer dentro de este campo. Y claro, en este sentido creo que
hay una mayor libertad si en lugar de intentar ser filósofos somos pensadores. El pensamiento en este sentido nos permite una mayor libertad y nos permite una mayor flexibilidad a la hora de expresarnos. Pero claro, no estoy solo yo en esta aventura, porque los mismos Deleuze y Guattari, en cierta manera, cuando colaboraban, habían traspasado de alguna forma el campo de la filosofía. Ya sus libros, bien Mesetas, el Antiedipo, van más allá de la filosofía, van más allá de muchas de las disciplinas a las que acuden. Ellos mismos, en ¿qué es la filosofía? Sería la última obra que colaboraron. En realidad están planteando un sistema filosófico que excede los conceptos, excede el punto de vista, excede el campo en el que la filosofía se ha estado empleando hasta ese momento. Y en el mismo libro hacen una distinción, que me parece que a mí que es muy significativa para el momento en el que estamos, en el que distinguen entre, que llaman el pensador público y el pensador privado. El pensador público sería precisamente el filósofo académico. El pensador privado sería aquel que se arriesga con su propio pensamiento y, por lo tanto, se lanza a una aventura que no está regulada por lo que el pensador privado realiza. Estaría esto cerca de lo que Rancière trata en un libro suyo, cuando habla de el maestro ignorante. Él habla de un personaje determinado, lo denomina maestro ignorante porque la pedagogía de este personaje real, parte de la ignorancia. Claro, no la ignorancia, digamos, que lo entendemos por ignorancia, por alguien que pretende ser ignorante, que no quiere conocer las cosas, sino la ignorancia que quiere decir no saber exactamente qué es aquello sobre lo que se va a hablar, por lo cual también abunda en esta libertad. Saberlo de antemano implica que de alguna manera no vas a descubrir nada nuevo, sino que vas a hacer, en el campo de la pedagogía, vas a enseñar aquello que ya sabes. Sería lo que estaría haciendo la filosofía, explicar algo del objeto, de la realidad, no buscar qué puede ocurrir en ese nuevo campo. En este sentido, Rancière decía que el ignorante le podía enseñar al maestro. Hay un libro interesante, pero creo que quizás no es muy conocido porque apareció y desapareció, es de Laurent de Sutter, que se llama Pop Filosofía. Es un título un poco sorprendente, Pop Filosofía, filosofía pop. Es interesante porque lo que está planteando a partir de Deleuze es precisamente el excedente que queda más allá en el campo del pensamiento después de la filosofía. Dice claramente, salir de la filosofía por la filosofía. Trabajar en que la filosofía vaya al encuentro de una fuera tal, de su saber se demuestre incapaz de aprenderlo y exija de ella una transformación. Este sería un buen lema para lo que estoy intentando decir. Y finalmente, un autor que creo que no es del todo conocido, pero debería quizá conocerse, igual que ha ocurrido hasta ahora con muchos autores, como el propio Simondon, ¿no? que trabajando como trabajaba en los años 50, años 60, es ahora que de alguna forma lo recuperamos. Este es un fenómeno que ha ido ocurriendo a lo largo del siglo XX, que ciertos pioneros, Benjamin, por ejemplo, entre ellos, Marburg también, etcétera, han sido redescubiertos fuera de tiempo, pero precisamente en el momento en que la sociedad tenía la sensibilidad necesaria para poderlos comprender en profundidad. Y este autor es François Laruelle. François Laruelle propone claramente lo que llama una no filosofía. Y esa no filosofía se enfrenta a la filosofía académica. No está diciendo que quiere criticar, sustituir la filosofía académica, sino que quiere plantear una nueva filosofía en la que el pensamiento se entendería como parte de la realidad que está pensando. Es decir, el pensamiento no sería un pensamiento de la afuera, no estaría pensando desde afuera, como normalmente empleamos el pensamiento, sino que el pensar estaría implicado constantemente en la propia realidad que está pensando, es decir, que estaría transformando esta realidad. Y me parece que esto es muy interesante porque desde el punto de vista de la tecnología quizás sería esto lo que tendríamos que hacer, es decir, emplear la propia tecnología para poder pensar la tecnología.
Dejamos, por lo tanto, de lado esta cuestión, digamos que estamos fuera del campo de la filosofía, estamos en lo que podríamos llamar quizá una posfilosofía. Entonces, a partir de aquí, podríamos pensar qué significa esta posfilosofía. En todo caso, lo que significa es un pensamiento en libertad, con todos los riesgos que este pensamiento en libertad supone. Ahora bien, ¿qué ocurre si queremos pensar la tecnología? Nos encontramos con varias posibilidades. Estas posibilidades yo las he detectado antes en el campo de la imagen y las llevo ahora a la tecnología porque creo que hay una concomitancia entre la imagen y la tecnología. No solamente porque la mayoría de las imágenes actuales están promocionadas a través de la tecnología, sino porque la propia fenomenología las pone en común. Ya me he olvidado de decir antes, cuando estaba hablando de la imagen de Jules Marey, estaba entre ese paréntesis que he dicho entre cartesianismo y el hombre conectado actual, que de hecho es curioso porque Marey aparece en un momento en el que la imagen penetra en el campo de la sociedad, en la imaginación sobre todo, y aparece un nuevo elemento que va a ser fundamental dentro de la tecnología y dentro del pensamiento, el movimiento. Es decir, Marey está trabajando en los albores del cine intentando ver qué significa el movimiento en las imágenes. Esa importancia del movimiento la va a poner de manifiesto Deleuze luego en sus cursos sobre el cine, que va a ser importante. El propio pensamiento de Deleuze implicado en el movimiento, buscando qué significa el movimiento en el cine. Bien, en el caso de las imágenes, para pensar la tecnología, primero deberíamos saber cómo piensa la tecnología. Eso deberíamos intentar pensar nosotros qué quiere decir pensar, qué piensa la propia tecnología. Porque estos son palabras mayores. ¿Puede la tecnología pensar? Es decir, podemos creer entonces que la inteligencia artificial, que sería el límite al que hemos llegado en este tipo de pensamiento, la inteligencia artificial puede ser realmente una inteligencia parecida a la inteligencia humana y que puede pensar como el ser humano. Yo en ese sentido soy bastante escéptico porque creo que el pensamiento está alimentado por toda una serie de ámbitos, los ámbitos emocionales en primer lugar, pero otros también, que las máquinas de momento, creo que de momento es una forma de hablar, pero que será imposible que lo hagan, que nosotros somos incapaces de gestionar. Podrán imitarlo, es decir, la imitación de las emociones, la imitación del pensamiento podrá ser factible, pero que eso tenga que ver con realmente un pensamiento humano, no. Por lo tanto, ¿qué quiere decir cómo piensa la tecnología? Bueno, la tecnología piensa de formas muy distintas. Flusser hablaba de las imágenes técnicas. Las imágenes técnicas, querían decir, se refería con ello a las imágenes que producen las tecnologías y que son tecnologías que están teñidas, que están imbuidas ya de un determinado pensamiento, es el pensamiento teórico. Las máquinas han aparecido a través de una serie de teorías que han estado plasmadas en las máquinas y en la forma que funcionan las máquinas, y por lo tanto, si estas máquinas producen imágenes, estas imágenes son imágenes técnicas. No, ya habría un primer momento de ver cómo piensa la tecnología. Pero claro, también dentro de la máquina hay un diseño. Ese diseño ha sido un diseño inteligente, un diseño que alguien ha producido. Y al producir ese diseño, al engranar una pieza con otra y ver cómo esas piezas tienen que funcionar, ha empleado una inteligencia, ha empleado un tipo de pensamiento. Este pensamiento se ha proyectado en esa forma de funcionamiento de la máquina. Es decir, que dentro de la máquina hay un determinado pensamiento, sea por una herencia de las tecnologías o por un funcionamiento de la máquina. Y luego está la tercera parte, que sería el colofón de esta tríada, ¿no? El pensar con la tecnología. Es decir, realmente podemos pensar con la tecnología. Bueno, Deleuze estuvo confeccionó 2 libros y 4 cursos precisamente para indicar que se podía pensar a través del cine. El cine entonces es una de las tecnologías a través de las que se puede pensar. Evidentemente,
cuando utilizamos el teléfono móvil, cuando utilizamos un ordenador, no nos parece que estamos pensando a través de esos instrumentos, pero en realidad lo estamos haciendo. Es decir, esos instrumentos nos están suministrando una serie de plataformas a través de las que nuestra imaginación puede ir transitando y por lo tanto ampliando nuestro pensamiento, el pensamiento personal nuestro, el lingüístico. Por tanto, que hay una forma de pensar con la tecnología. Por otro lado, hay otra forma negativa, que sería cuando la tecnología piensa por nosotros. Y eso ya es más fácil, porque cuando no pensamos nosotros la tecnología, y en realidad hoy en día estamos utilizando la tecnología la mayoría de las veces sin pensar, entonces la tecnología piensa por nosotros. Y la idea, el propio Simondon hablaba de una actitud infantil delante de la tecnología, que era esa actitud por la que los niños emplean las cosas, juegan con las cosas sin realmente pensar sobre ellas. Y el adulto, de alguna manera, empieza a pensarlas y por lo tanto establece una distancia con esta tecnología. Bueno, en este momento tendríamos las dos actitudes. La actitud del niño, quizás es necesaria esta actitud porque necesitamos que la curiosidad y que la capacidad de estar inventando constantemente con las nuevas tecnologías esté presente, pero también la otra actitud del adulto, que muchas veces no empleamos, que es la de poder pensar con la tecnología. Y que tenemos estas tres posibilidades. Luego hay otro ámbito que me parece importante tenerlo en cuenta, que de hecho es crucial. Lo que pasa es que no lo voy a desarrollar desde este punto de vista, pero creo que tiene que hablarse de eso, que es la cuestión de la ética de la tecnología. Pero la mayoría quizá ahora ya menos, pero durante bastante tiempo, la mayoría de enfoques sobre la técnica y sobre la tecnología han sido enfoques críticos, enfoques negativos, una actitud temerosa delante del desarrollo de la tecnología. En este sentido, se pueden dividir determinados autores entre los tecnófobos y los tecnófilos, o tecnofílicos. Régis Debray, que inició una disciplina muy interesante, pero que no acabó de cuajar, que se llamaba mediología, que es muy importante para entender el campo en el que estamos hablando, se refirió a unas posiciones míticas que me parece que son interesantes porque entonces llevan esta discusión, esta división que a Umberto Eco la calificaba de un encuentro, una pugna entre apocalípticos e integrados. Supongo que los más mayores que han leído a Eco se acordarán de ello porque tuvo su incidencia. Régis Debray adjudicaba estas dos posturas a Fausto y a Prometeo. Es decir, algo que estaría en el propio inconsciente de nuestra civilización, algo que vendría de algo más profundo que las cuestiones circunstanciales que se producen en el momento que pensamos una nueva tecnología, una nueva forma de estructurar la sociedad a través de determinados dispositivos, etcétera, etcétera. Fausto es aquel que vende el alma al diablo, es decir, aquel que se condena precisamente porque quiere apoderarse, quiere tener todo el conocimiento. Prometeo, por otro contrario, es aquel otro que lo que hace es robar el fuego de los dioses y dárselo a los hombres, ¿no? Y ahí están las dos tendencias de los autores que han tratado a lo largo del siglo XX la tecnología. Yo solamente he puesto aquí algunos de ellos. Heidegger evidentemente es la referencia necesaria. Pensemos que Heidegger, volviendo otra vez a lo que he dicho antes sobre la pertinencia de la filosofía para poder entender la tecnología, que Heidegger ya dijo en su momento que la cibernética iba a ser aquel ámbito que iba a sustituir la metafísica. Era una visión negativa, porque Heidegger quería criticar esta tendencia, pero tenía razón. Es decir, la cibernética apareció dentro de un ámbito de la tecnología avanzada, apareció como con una voluntad de sustituir el pensamiento filosófico. Pero claro, desde mi punto de vista, esta voluntad era una voluntad errónea. No era ese el camino que teníamos que seguir. Es el que hemos seguido.
desarrollo de la tecnología y el pensamiento sobre la tecnología, posteriormente ha seguido el camino de la cibernética, que se supone que todavía está vigente. Y recordemos también que Heidegger distinguió entre filosofía y pensamiento. Y para ilustrar lo que decía yo antes, de que la filosofía en cierta manera está prisionera de sus propios ámbitos, por ejemplo, del ámbito de la historia de la filosofía, es decir, el filósofo parece que no puede pensar fuera de la historia de la filosofía, porque constantemente cuando hay la posibilidad de avanzar en una novedad dentro de la filosofía, se ve obligado a regresar a los orígenes, como buscando un apadrinamiento en los filósofos griegos para que le permitan este avance. Heidegger decía: el pensamiento es diferente de la filosofía, y para justificarlo pues se iba a Parmenides y se iba a los presocráticos. Eso para mí, dentro del ámbito del pensamiento, es un hándicap, porque implica un constante retroceso que no nos permite exactamente avanzar. En lugar de avanzar hacia el futuro, lanzarnos a ese otro futuro, lo que hacemos es regresar para poder de alguna manera afianzarnos en lo que ya está dicho. Y luego insistir en que esto no es una crítica a la totalidad, sino que es simplemente una descripción de una forma de pensar. Otra disyuntiva que habría aquí sería algo que está presente en nuestra civilización, que es la separación entre naturaleza y cultura. Esta separación entre naturaleza y cultura, que ha dado mucho que hablar y que escribir y que pensar, en realidad está superada. No hay en estos momentos diferencia entre naturaleza y cultura. En el antropoceno, la naturaleza y la cultura están absolutamente unidos, lo cual quiere decir que la tecnología es una forma de naturaleza. Pensémoslo como lo pensemos, no hay una naturaleza idílica. Esas utopías, esa necesidad de buscar la realidad pura, una naturaleza pura, hace tiempo que debería estar superada. Debería estar superada desde Rousseau, que fue quien más o menos lo impulsó este tipo de pensamiento, pensando que la sociedad y que la civilización había pervertido lo que era un ser bondadoso, una forma bondadosa del ser humano. Por lo tanto, claro, la tecnología no aparece para intervenir en una naturaleza, en una sociedad idílicamente perfecta. Y esta es la postura de alguna forma de los críticos. Es decir, si critican la tecnología es porque interfiere en lo que sería una realidad perfecta. Claro, esta realidad perfecta ya no existe desde hace tiempo. La tecnología, la técnica, las máquinas, lo que sea, ha ido interviniendo paulatinamente y distribuyendo de forma distinta esta realidad. Estos autores, los que están aquí, que no son todos ni mucho menos, los he puesto precisamente porque los que son tecnofóbicos son lo suficientemente profundos como para que sean necesarios para entender la tecnología, ¿no? Lo mismo ocurre con los que son favorables a la tecnología, es decir, que se pueden intercambiar, y el mejor ejemplo serían las relaciones que podría haber entre Bernard Stiegler y Michel Serres. Los dos han debatido desde posturas contrarias, pero los dos pensamientos son necesarios. Es decir, Stiegler es un pensador profundo de una visión negativa de la intromisión de la tecnología en nuestra sociedad, pensando que se ha producido una miseria simbólica. Creo que es un concepto muy potente. Es verdad que se ha producido un decaimiento, una especie de bancarrota de nuestra capacidad imaginativa y simbólica. Y Serres, sin embargo, es muy positivo con respecto a todas estas cuestiones. Tiene un libro que se llama, en francés, Petit Pucelle, quiere decir pulgarcita o pulgarcito de alguna manera, que es lo que los jóvenes, creo que todo el mundo, menos yo, soy incapaz, utilizan los pulgares para escribir con los teléfonos móviles, ¿no? Y esto lo veo positivamente. Por lo tanto, en realidad tendríamos que buscar una tercera fase entre la tecnofobia y la tecnofísica. Esta tercera fase es una tercera fase que Simondon promueve, que Leroy-Gourmand, el paleontólogo, ya en su momento también promovió a través de sus libros, de pensar que la técnica
principio, la técnica, las herramientas, etc., eran una forma de ser del ser humano, es decir, en el sentido de que el ser humano no sería lo que es si no tuviera la técnica. O antropólogos como Roger Bartra, que hablaba de un exocerebro, es decir, de un cerebro extendido a través de los medios tecnológicos. Yo preferiría hablar de una exomente, es decir, la mente es la que se extiende, porque el cerebro me parece que es excesivamente material como para pensar que tiene esta capacidad de imaginar y extenderse, es otra cosa. El cerebro es una plataforma, sobre plataforma se desarrollan otras cuestiones, y esas otras cuestiones, que podríamos llamar mente o como queramos, son las que saltan de alguna manera al exterior y a través de las tecnologías, a través de las herramientas, a través de las nuevas tecnologías de la imaginación, lo que hacen es extender nuestra forma de pensar, nuestro pensamiento. Por tanto, esta tercera vía sería la más efectiva, la que tendríamos que emplear para poder realmente pensar de forma adecuada la tecnología. Si nos ponemos a pensar la tecnología y las máquinas, se abre un campo inmenso. Y este campo inmenso, para mí, tiene estos 4 factores. Creo que son 4 factores que deben considerarse de forma primordial. Una es la imagen. He dicho antes que para mí hay una relación entre tecnología e imagen que va más allá del hecho de que las imágenes están producidas tecnológicamente. Otra es el movimiento. Las máquinas están constantemente en movimiento y esto es lo que las distingue de alguna manera, ¿no?, de las herramientas. Las herramientas, en principio, son una extensión del gesto corporal. La herramienta tiene esta posibilidad de implementar, hacer más potente un gesto del cuerpo, pero en realidad no tiene movimiento por sí mismo. Es una herramienta simple, ¿no? En cambio, la máquina se distinguiría de esta herramienta porque es un conjunto de herramientas que se articulan y por lo tanto tienen movimiento. Pero claro, el movimiento tiene una potencia mayor que eso, igual que la imagen, y es que entra directamente en las formas de pensar contemporáneas. A través del cine, el movimiento se implica con nuestro pensamiento y se reúne con ese pensamiento y se convierte en algo fundamental para pensar. Por lo tanto, el pensamiento también es un factor para poder pensar la tecnología. Y finalmente, el cuerpo. Ese sería también un ámbito importante que desde luego no voy a poder desarrollar hoy. Cuerpo relacionado con las máquinas, cuerpo relacionado con las herramientas, cuerpo relacionado con el pensamiento. Aquí propongo un esquema que tiene que ver con las mentalidades, con los imaginarios, por lo tanto, el imaginario de la tecnología, lo que la tecnología hace en nuestras mentalidades. Este esquema me traiciona porque el campo es lo suficientemente complejo para que no lo pueda yo desarrollar con una superficie plana, con un esquema que es muy básico. Necesitaría una tridimensionalidad aquí, ¿no? Y, por lo tanto, un holograma seguramente, y, en fin, toda una serie de cuestiones que no están todavía a mi alcance. Pero lo que quiero decir aquí es que el desarrollo lineal de la historia de la tecnología no tiene solamente un desarrollo temporal, sino que tiene un desarrollo espacial, porque en cada momento aquel punto central, nodal de la tecnología está relacionado con muchos elementos que están a su alrededor. Y aquí solamente he indicado algunos, unos precisos, ¿no? Por ejemplo, en el momento en que las máquinas primitivas, las herramientas emplean la fuerza física, el viento con el agua, con los caballos, etcétera, o propio hombre manejando el arado, etcétera. Estos podrían relacionarse con la escolástica. El nacimiento de las máquinas, es decir, máquinas que son máquinas con piezas determinadas, piezas que no se modifican, que cada una cumple su función y que por lo tanto, como la filosofía escolástica, y aquí yo, digamos, me estoy lanzando con una superficialidad tremenda para descubrir algo que es mucho más complejo, pero como la filosofía escolástica establece una serie de clasificaciones. Es decir, que tendríamos en esas máquinas primeras, en esas máquinas mecánicas, tendríamos una equivalencia con este tipo de filosofía, que se podría extender con lo que Panofsky decía cuando estaba intentando conectar el tomismo con el arte gótico. Por lo tanto, aquí empiezan avenidas que nos llevan lejos, ¿no? Es decir, yo conecto fuerza física, máquinas primitivas, con escolástica, y por otro lado me viene un autor
del arte que me conecta esta escolástica con el arte, con lo cual podríamos conectar también el arte con este tipo de máquinas. Cuando aparecen las máquinas de vapor, hay algo distinto ahí. Las máquinas siguen siendo máquinas concretas. Esta distinción entre máquinas concretas, máquinas abstractas, de hecho es de Simondon. Porque Simondon, al hablar de los motores, está hablando de unos motores que eran abstractos al principio, precisamente porque cada pieza cumplía su función. Y como cumplía su función, no había modificación de esas piezas, simplemente había un movimiento de las piezas entre sí. En cambio, los motores concretos posteriores eran motores que la energía del motor hacía que algunas de sus piezas se modificaran. De manera que, si el motor funcionaba, era porque había esa modificación, la acción de la culata a través del calentamiento, etcétera, etcétera. Simondon lo explica esto perfectamente y Mérida seguramente nos lo explicará mucho mejor la próxima semana. Pero, digamos que la diferencia podría estar ahí, podría estar en el inicio, pero todavía esas máquinas son máquinas que a través del vapor entra algo que no tiene que ver ya con la fuerza física, que tiene que ver con una energía que está más allá de esta cuestión física. ¿Desarrolla qué? Desarrolla la termodinámica. Esto sí que es casi un desarrollo inmediato, y la termodinámica tiene el concepto de entropía que ha alimentado el pensamiento del siglo XIX, siglo XX, hasta prácticamente nuestros días. Cuando entra en escena la electricidad, y creo yo que en ese momento la sociedad da un salto cualitativo extraordinario, y aparece un ámbito de la naturaleza y un ámbito de la realidad que no había sido pensado antes, no porque no había habido experimentos sobre la electricidad, etc., sino porque el momento en que la electricidad entra en sociedad y se producen toda una serie de elementos, una serie de conexiones, etcétera, que cambian completamente nuestra realidad, ahí el colofón sería la cibernética, pues ya años más tarde, ¿no? Y en el proceso de digitalización posterior, ¿qué tendríamos como colofón? La inteligencia artificial. En cualquier caso, ya digo, esto es esquemático. Aquí deberíamos abrir constelaciones mucho más grandes que permitieran contactos espaciales dentro de la línea de la temporalidad. Con lo cual, yo propondría en este sentido un nuevo tipo de historia en la que no estaría basada, es decir, la historia no estaría basada en el movimiento de la flecha del tiempo, es decir, un tiempo que va transcurriendo y que por lo tanto plantea hechos, acontecimientos unos detrás de otros, sino que cada uno de estos acontecimientos propone también ensanchamientos en el espacio, de manera que el tiempo y el espacio se estarían constantemente introduciendo uno dentro del otro, es decir, provocando lo que luego hemos entendido como espacio-tiempo. El cine sería perfecto, pero el ejemplo que yo he encontrado mejor es este de aquí. La diferencia entre el sistema solar desde el punto de vista copernicano, tal como lo hemos entendido y tal como lo imaginamos nosotros ahora, es decir, un sistema que está en movimiento pero prácticamente está estático. Kepler puede imaginar la teoría de las órbitas de los planetas a partir de este esquema, con lo que realmente ocurre, porque si le introducimos otro vector, que es el vector del Sol moviéndose a través del movimiento de la galaxia, automáticamente estos círculos perfectos, que tenían además un valor simbólico extraordinario, porque el círculo era lo perfecto de la naturaleza, se convierten en una serie de espirales. Estamos introduciendo el movimiento de la galaxia que arrastra al Sol y detrás a todos los planetas, pero si introdujéramos el mismo movimiento de la galaxia que está en fuga, tendríamos ahí otra complejidad. Fijaros la diferencia entre el sistema neoclásico, que es el que parte de Copérnico, con un sistema absolutamente barroco. Porque lo que tenemos allá es un punto de vista del cosmos que es barroco. Esto es un ejemplo simplemente de esta implicación, es decir, de la visualización de esta implicación del espacio y del tiempo que estoy planteando, es decir, en el pensamiento. Pero nos muestra también esta ilustración, le podríamos llamar, del poder de las imágenes. Es decir, cómo la imagen de pronto nos presenta delante de nosotros otra manera de pensar las cosas. Esto yo creo que es importante y tiene que ver con el poder también de la tecnología. Referiéndome a estos campos
podríamos llamarles imaginarios, constelaciones, etc. Me ha parecido interesante esta cuestión, porque poca gente conoce, todo el mundo conoce el logo de Apple, pero poca gente quizá sabe de dónde viene el logo de Apple, ¿no? Lo tenemos tan presente que ya ni le hacemos caso, la manzana mordida. Bueno, el logo de Apple proviene de un homenaje que se le hace a Alan Turing. Turing, que es el matemático, lógico, que planteó la teoría matemática de lo que luego han sido la informática de los ordenadores, que fue capaz de descifrar el código de la máquina Enigma de los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, etc., acabó suicidándose porque le acusaron de homosexualidad que era cierta, evidentemente, pero en aquel momento en Inglaterra esto estaba muy penado, y él se suicidó como mordiendo una manzana inyectada con arsénico. Esta manzana mordida, ¿no?, es la manzana que se empleó como logo de Apple. Y me encontré el otro día con un escrito, un prólogo de Marc Fumaroli, que es un humanista extraordinario francés, murió hace un par de años, que haciendo un prólogo a un libro de un autor italiano que hablaba del Marroco y hablaba de las imágenes del Marroco, etc., hacía esta comparación. Decía, es muy curioso, y no se ha estudiado eso, de cómo en Inglaterra, en la misma época, había por un lado una vertiente matemática y científica que estaba intentando desarrollar un pensamiento lógico para descifrar ciertos enigmas, y por el otro había una corriente que había llegado de Alemania, que era la de la escuela de Warburg, Abbé Warburg, que con los nazis, esa escuela de Warburg que estaba en Hamburgo, se traslada a Londres, donde todavía está ahora, y donde inicia una serie de pensamiento, de escritos, de investigaciones sobre cómo descifrar imágenes, cómo descifrar símbolos del Marroco, ¿no? Bueno, esa concatenación temporal, en este caso, de estas dos formas de pensar separadas por un cisma extraordinario, porque parece que son dos ámbitos absolutamente distintos: ámbito de la imagen, ámbito del arte, ámbito de las matemáticas, ámbito de la lógica. Sin embargo, tienen una misma presencia, una misma situación temporal, incluso espacial, que espacial en este caso no tiene demasiada importancia, temporal, ¿no? Bueno, esto de alguna forma nos informa de la importancia de los imaginarios y cómo estos imaginarios se conectan, y cómo, de hecho, arte y ciencia están mucho más conectados de lo que hemos pensado muchas veces hasta ahora. He dicho antes que deberíamos pensar el concepto de máquina como un arquetipo, pero también el concepto de máquina tiene que ver con la metáfora y la técnica. Deleuze insistía mucho en que su pensamiento no era metafórico, y quizá insistía mucho en que el pensamiento de Deleuze no era metafórico, y Guattari yo creo que se añadía a esto, precisamente porque se encontraban con que las afirmaciones que hacían eran muy metafóricas. Era muy difícil entender el Antiedipo si no te instalas en un punto metafórico. Es muy difícil entender el pensamiento de Deleuze sobre el cine si no estás pensando en metáforas. Pero claro, la idea de Deleuze y Guattari, pero sobre todo de Deleuze, era decir, no queremos hacer metáforas porque queremos que se entienda que lo que estamos diciendo es algo que es real, mientras que la metáfora pertenece al ámbito de la poesía, de la retórica, y que simplemente se presenta como una manera de aclarar algo, ¿no? Si hacemos un trasvase, trasladamos esto a este otro ámbito. Decimos que alguien tiene los dientes de perla, o que tiene sus ojos son como estrellas. Estamos trasladando la idea que tenemos de estrella a la idea de ojo. Pero eso no es lo que quería hacer la filosofía de Deleuze. Quería decir que tal funcionamiento cinematográfico era simplemente una ilustración, una aclaración. No. Pero bueno, quizá entonces lo que se estaba produciendo era un ámbito distinto de la metáfora, es decir, una metáfora funcional, una metáfora activa. Y creo que en el terreno de las imágenes estas metáforas son muy poderosas, porque así como cuando empleamos una metáfora en la poesía, cuando empleamos una metáfora en la escritura o en el habla, estamos realmente
estableciéndonos en un punto transaccional, es decir, provisional, por el que inmediatamente lo dejamos atrás, es decir, decimos eso para que nos entendáis, nos entendéis perfectamente y paso a otro ámbito. Una imagen metafórica es una imagen que plantea una realidad, está ahí, la transformación. La caricatura es un ámbito perfecto para estudiar este fenómeno. Las caricaturas que varían la forma de las personas, etcétera, según unas características que quieren destacar, que plantean unos paisajes determinados para poder inquibir en ellos las ideas, están ahí. Por lo tanto, son metáforas que tienen un poder mucho más amplio que el de la metáfora tradicional. La técnica ha estado empleando siempre la metáfora, porque la técnica ha sido una extensión del cuerpo humano. Al principio, las herramientas, por lo tanto, ha hecho una traslación del gesto humano, de lo que la persona podía hacer, a un instrumento cada vez más complejo. Claro, con la herramienta esto es más fácil verlo, porque hay una comunicación entre el cuerpo, la mano y la herramienta, mientras que la máquina se sitúa en otro ámbito, ya no está ahí el cuerpo humano, pero lo que hay dentro, los desarrollos son imaginaciones, podríamos decir, materializaciones de actos humanos, de pensamiento humano, etc. Por lo tanto, podríamos decir claramente que un concepto puede ser equivalente a una herramienta de la misma manera que una herramienta puede ser equivalente a un concepto. Si establecemos estas posibilidades de comunicación, automáticamente podemos trabajar en este campo metafórico intermedio, ¿no? Una herramienta pensada como concepto, es decir, como germen de una idea, y un concepto, que lo he ilustrado con una visión cosmogónica, podría ser una herramienta, porque a través de esta visión estamos instrumentalizando el pensamiento, estamos desarrollando el pensamiento. Esto me lleva a estas máquinas. El concepto de escenografía de las máquinas que algún autor ha empleado. O sea, la máquina como una escena. Esto nos acerca ya a la imagen. O sea, la máquina como una escena es contemplar la máquina desde fuera como una serie de elementos que se interrelacionan, igual que la imagen. O sea, claro, la imagen la podemos contemplar, nos colocamos delante de un cuadro y estamos viendo el cuadro en su totalidad. Estamos viendo las meninas, todo el cuadro. Pero hay otra forma de ver el cuadro, que creo yo que a través de un pensamiento maquinal, maquínico, como quisiéramos llamar, lo podríamos desarrollar. Es decir, ver las relaciones que hay entre los elementos del cuadro. O sea, empezar a distinguir dentro del cuadro cómo se ha establecido la máquina de la pintura, ¿no? Por lo tanto, escenografía de las máquinas, la máquina como escena, etcétera, nos llevaría a un ámbito, yo creo que muy productivo. Pero ahí a otro lado tenemos una máquina de Jean Tinguely. Jean Tinguely, si recordáis el Antiedipo, está mencionado por Deleuze en el Antiedipo y en los Guattari en Gacetas. Tinguely desarrollaba máquinas que se movían, que ensamblaban elementos muy diversos, los hacían mover y establecían una serie de relaciones. Eran como máquinas que no son productivas, es decir, máquinas que no van a un lugar determinado, que no quieren producir algo, simplemente muestran la esencia del movimiento de la máquina, ¿no? En cierta manera, pues sería lo mismo que decir que estas máquinas son como ese pensamiento más libre, el pensamiento privado, que en principio no tiene una finalidad, es decir, no está completo antes de empezar, va con una finalidad, pero esa finalidad no se sabe muy bien dónde está. Las máquinas de Tinguely, en principio, no tienen una finalidad, no producen nada, pero sí producen pensamiento, ¿no? Es decir, en el momento que las observas y observas el movimiento, puedes también, a lo mejor metafóricamente, desarrollar un tipo de discurso. Y Tinguely tiene una particularidad, que muchas de estas máquinas las presentó como no personificaciones, sino como visualidades de filósofos. Esto, por ejemplo, es Wittgenstein. Tinguely dice que Wittgenstein es así, ¿vale? Esto es una manera de hablar, pero también es una manera de pensar, ¿no? Es decir, dejamos la biografía de Wittgenstein, dejamos el discurso de Wittgenstein, lo conocemos, pero entonces vamos a ver cómo se aplica en determinados movimientos.
Yo creo que esto se ve mucho mejor en este esquema, comparado con el Heidegger de Tinguely. Y este esquema referido a Kant. De nuevo, quienes habéis leído qué es la filosofía, recordaréis que este esquema está en el libro. Pero es un esquema misterioso, porque cuando llegamos allá no sabemos muy bien por qué han puesto este esquema ahí, Deleuze y Guattari. Ellos lo explican, pero lo explican como si ya supiéramos de dónde viene, porque no mencionan a Tinguely aquí. Simplemente se dedican a describir unas ideas que tienen sobre la filosofía de Kant relativas de alguna manera, porque no parece muy directo, a el esquema tal como está aquí. Pero claro, este esquema se ve clarísimo que es una máquina de Tinguely. Es decir, se han desarrollado la filosofía de Kant a través de una serie de relaciones, una serie de imágenes, una serie de líneas que están ahí entrecruzándose, es porque se han instalado en el pensamiento de Tinguely. Entonces, vemos como claramente a partir de esta idea de Tinguely se puede hacer el camino hacia el lado contrario, es decir, convertirlo realmente en un pensamiento diagramático a través del que puedes desarrollar una visión de un determinado ámbito mental, ámbito filosófico, etc. Esto me parece especialmente interesante porque luego, evidentemente, Deleuze y de Guattari han hablado del pensamiento diagramático, pero no han vuelto a insistir sobre esta conexión entre el diagrama de qué es la filosofía y estas máquinas. Pero claro, ahí tenemos muchas posibilidades de seguir adelante, porque mirad aquí, tenemos otra máquina de Tinguely, no recuerdo a qué filósofo va dedicada, pero tenemos por otro lado lo que podría considerarse una máquina, que es el Grand Verre, el gran vidrio de Duchamp. Duchamp plantea esta obra como un discurso, es decir, es un discurso sobre la mariée, les célibataires, es decir, la casada y los solteros, etcétera, etcétera. Hace un discurso muy suyo, no es un discurso, digamos, absolutamente racional, pero intenta tener una cierta razón dentro del discurso. En medio hay un experimento, que es el experimento de poner en marcha esta máquina que es fija. La máquina de Deleuze, de Duchamp, es una máquina fija que tiene un movimiento virtual, es decir, hay una virtualidad de movimiento ahí dentro, es un movimiento que está presente, que no se ha actualizado. Pero claro, en el momento en que esto se convierte en una animación, esta animación propone toda una serie de relaciones que son las relaciones de una máquina. Yo no he puesto el off de esta pieza, que proviene de la cadena Arte. Biolov lo que está es desarrollando un sistema de pensamiento que tiene que ver con todas estas articulaciones. Me ha parecido que bastaba con que viéramos esta posibilidad de que el vídeo, como elemento cinematográfico, entrase en el mundo de las imágenes fijas y desarrollase el pensamiento que hay dentro de estas imágenes fijas, en relación al mismo pensamiento de Tinguely. Y ahí llegaríamos a otro autor que también, dibujante, que citan Deleuze y Guattari, que es Goldberg. Goldberg desarrolla una serie de máquinas absolutamente ilógicas e irracionales. Lo que estamos viendo en estos momentos arriba es un anuncio de Honda, de hace unos años, un éxito extraordinario porque lo que plantea es precisamente las relaciones de las máquinas de Goldberg. Goldberg en los años 30-40 se hizo muy famoso. Aquí en España lo imitó Franz de Beneham, Beneham, el dibujante, con un personaje que salía en el TVO que se llamaba Las máquinas de Franz de Copenhague, los más mayores lo recordarán, que eran máquinas absurdas, es decir, máquinas absolutamente complicadas para hacer cosas muy sencillas. Las de Goldberg son así. Y aquí vemos que es muy interesante cómo han ido relacionando una serie de movimientos que van produciendo relaciones de causa y efecto, que son relaciones lógicas de causa y efecto, pero que en principio no tienen ninguna lógica, porque no hay ninguna lógica de por qué una bola va a caer en un determinado recipiente que va a hacer que se levante una polea, etcétera, etcétera. Que es básicamente lo que hay en las máquinas de Goldberg que están aquí. Esta posibilidad
de lo que Deleuze y Guattari llamaban vectores locos, es decir, el producir estos movimientos irracionales, lo que nos muestra es la posibilidad de establecer conexiones que no están preestablecidas. Isn't it nice when things just work? Ahora hacemos propaganda gratuita, el modelo ya está pasado. ¿De qué año? Lo que está planteando, lo que fascinaba a Deleuze y Guattari sobre esto, sobre este tipo de máquinas, es esta posibilidad de hacer agenciamientos, ensamblajes que no estuvieran predeterminados. Claro, el ámbito de Goldberg y otros autores que utilizaban este tipo de dibujos no dejaba de ser, de cierta manera, humorístico. Pero bueno, penetraba en otro campo que no tenía por qué ser humorístico, que simplemente planteaba eso, ¿no? Es decir, vamos a producir relaciones que son irracionales, vamos a construir una racionalidad con estas relaciones. Vamos a hacer que funcionen máquinas abstractas. Creo que tanto las máquinas de Tinguely como este tipo de máquinas, en realidad, están visualizando aquello que, en principio, Deleuze y Guattari decían que no se podía visualizar, que eran las máquinas abstractas. Bueno, no se puede visualizar en el sentido de que como son máquinas que se están transformando constantemente, como son máquinas que tienen líneas de fuga, líneas de fuerza, etcétera, que están construyendo constantemente ensamblajes determinados, en principio parece contraproducente formalizarlas y visualizarlas, porque automáticamente estás estableciendo unas limitaciones. Pero eso no quiere decir que pueda existir ese ejercicio de visualizarlas, porque automáticamente cuando las visualizamos estamos observando cosas que si no se visualizan no aparecen, ¿no? Entonces no hay que establecer esta dicotomía expresa entre la visualización, las imágenes y el pensamiento abstracto, porque, como he dicho antes, creo que se confabulan y creo que se alimentan, se retroalimentan constantemente unos con otros. Bueno, hay un momento en el siglo XX que hay una transformación de las máquinas que creo que es importante y que desde el punto de la teoría, y también aquí he hecho otro esquema también muy esquemático, valga la redundancia, pero que expresa este punto de inflexión. Punto de inflexión que evidentemente establece Simondon, es decir, digámoslo de otra manera, el pensamiento de Simondon es un pensamiento que aparece en el momento en que las máquinas dejan de ser máquinas mecánicas y se convierten ya en otro tipo de máquinas, en máquinas fluidas. No son todavía las máquinas fluidas que vendrán después, en el siglo XIX, el cine sería una de ellas, las primeras, pero el ordenador es por supuesto una de estas máquinas fluidas, pero hay ese corte que lo detectamos también en Deleuze y Guattari. Es decir, si Deleuze y Guattari consiguen hablar o hablan de las máquinas, y si producen el tipo de pensamiento que producen, es precisamente porque ya están al final, o sea, lo hacen al final de ese mundo mecánico que era prototipo del siglo XIX y que se continuó durante un tiempo en el siglo XX. Por lo tanto, Simondon, con conceptos como transducción, que a mí me parece muy importante porque yo lo podría relacionar con la idea de interfaz, que creo que es la manera de pensar a través del ordenador y otro tipo de tecnologías, y la transducción es la individuación a través de una serie de plataformas, cada una, es decir, una individuación que no parte de algo ya que está hecho y concreto, que no, que busca una serie de acontecimientos y que se produce a través de momentos, que cada uno de los cuales es la plataforma para poder seguir avanzando, está ya planteando la manera en que va a funcionar de alguna forma el ordenador, ¿no? El concepto de máquinas abstractas en Deleuze y Guattari, como acabo de decir, marca también la frontera entre estos dos mundos. Y lo que he mencionado antes, el concepto de mediología de Debré. O sea, Debré habla de la mediología diciendo que la mediología es la manera en que los medios sirven para expandir el conocimiento. Es decir, que hay que tener en cuenta los medios a través de los que el conocimiento se expande. Sea un libro, sea un ordenador, sea un conjunto de distribuciones a través de periódicos o a través de libros o lo que sea. Esto se ve, creo yo, mucho mejor en el caso de Bruno Latour, cuando Latour habla de las redes de distribución. Latour,
cuando hace su antropología de la ciencia, estudia la manera en que el conocimiento se transforma en tal conocimiento a partir de los hechos. Es decir, trabajo de campo, por ejemplo, antropología, y cómo lo que se encuentra en ese trabajo de campo empieza a distribuirse a través de una serie de plataformas, ya sea de clasificaciones, de experimentación, de colocar en un punto determinado, de llegar a un laboratorio, y cómo esto va construyendo el conocimiento. Él habla de cómo el conocimiento que se extraía de las colonias en América Latina, como los elementos que se extraían de allá, ya fueran objetos, ya fueran animales, ya fueran dibujos que se hacían sobre el terreno, etc., se iban trasladando a la metrópoli y iban pasando a través de una serie de plataformas que los convertían en el conocimiento de la metrópoli, ¿no? La mediología, de alguna manera, está tratando esto, es decir, está haciendo que aparezcan aquellas vías por las que el conocimiento se transmite. En este sentido se coloca también en este punto de inflexión. Y otro punto de inflexión, que me parece que es absolutamente necesario mencionarlo, es el momento en el que las máquinas herramientas se convierten en tecnologías de la imaginación. Las tecnologías de la imaginación son las tecnologías actuales. Empiezan con la fotografía, continúan con el cine, televisión, vídeo, ordenador, inteligencia artificial. Si las tecnologías anteriores estaban relacionadas con el cuerpo humano, estaban relacionadas con las producciones industriales, estaban relacionadas con los gestos corporales, las tecnologías de la imaginación están relacionadas con la imaginación y están relacionadas con el pensamiento, y esto es extraordinario, porque ahí sí que ya entramos en el territorio por el que podemos saber perfectamente cómo el pensamiento y la tecnología se relacionan unos con otros. Y en este sentido el cinematógrafo es muy curioso, porque el cinematógrafo está lo mecánico y lo fluido fundido. Es decir, si vemos el cinematógrafo desde el punto de vista de las máquinas, y uno examina las máquinas, lo que es la cámara y lo que es el proyector, se va a dar cuenta que son mecanismos, pero puramente mecanismos. Es decir, hay una serie de ruedas, una serie de correas, una serie de elementos que provienen exactamente de la máquina, del concepto de máquina más clásico, pero en el mismo aparato hay una producción que es absolutamente fluida, que son las imágenes, ¿no? Es decir, esa proyección sobre una pantalla de imágenes fluidas que provienen de un elemento mecánico. Es decir, que la escisión, la frontera entre el universo maquínico y el universo fluido pasa por este cinematógrafo. Y en este sentido, es un poco extraño que Deleuze y Guattari, sobre todo Deleuze, cuando Deleuze habla del cine, que no pensase más en las obras de Jules Marais o de Maubrich, los dos fotógrafos que de alguna manera trabajaron en el punto de intersección entre la fotografía fija y el movimiento cinematográfico, porque ahí está la base de lo que Deleuze denomina imagen-movimiento. O sea, imagen-movimiento que él la conceptualiza de otra manera, pero la imagen-movimiento verdadera está en ese punto, en lo que trabajaban Marais y Maubrich, cada cual por su cuenta. Y el derivado de estas nuevas máquinas se ve de entrada en este instrumento, en el Mevex de Vannevar Bush. Vannevar Bush era un ingeniero norteamericano, una especie de visionario en su momento, que escribió un artículo en la revista The Atlantic, en 1946 o algo así, que se titulaba As We May Think, y en el cual planteaba que no pensamos nosotros de la manera que creemos que pensamos, es de la manera que los instrumentos nos ayudan a pensar. Por ejemplo, el orden alfabético, no pensamos en orden alfabético, pensamos de otra manera, pensamos haciendo relaciones. Claro, si pensamos haciendo relaciones, resulta que los instrumentos que tenemos para pensar no nos ayudan. Y entonces, a partir de esta idea, de este artículo, él elaboró una máquina que le llamó Memex, que había antecedentes de esta máquina en algunos otros autores anteriores, pero que no tuvieron la repercusión que tuvo Bush con el Memex. Pero el Memex era una mesa en la que ahí veis que hay una serie de mecanismos dentro, que estaban articulando el conocimiento colocado en fotografías o en clichés fotográficos, en
se llamaban no me sale el concepto. Daguerrotipo. No, antes las tesis doctorales en la universidad nos las daban con... ¿Microfilm? ¿El microfilm? El microfilm, que es lo que le permitía de alguna manera que se produjera esta articulación. Entonces aquí se trataba que a través de unos teclados y estos mecanismos se pudieran hacer comparaciones entre conocimientos diversos, conocimientos que podían estar en el arte, podían estar en un libro, podían estar en otro lugar. Y a través de la técnica fotográfica estas relaciones se podían fotografiar y guardar. Pero claro, ¿qué inconveniente tenía esta máquina? Tenía el inconveniente de que estaba todavía dentro de un paradigma mecánico. Y el paradigma mecánico no podía permitir la fluidez del pensamiento que el ordenador iba a producir posteriormente. Existían ordenadores en esos momentos, pero eran ordenadores que solamente servían para computar. Y eran cajas negras enormes que no se podían, todavía no estaba pensado para poder relacionarse con ellos de la manera útil que se pudo el ser humano relacionarse después. Por lo tanto, aquí había un intento de dar un paso hacia adelante que lo permitía la imaginación de la época, porque se estaba dejando atrás el paradigma maquínico, pero las propias posibilidades, tanto de la imaginación como de la técnica del momento, impedía que aquello que se quería hacer se pudiera realizar, porque la máquina tenía unas limitaciones concretas y se hubiera trabado si les hubieras querido hacer algo más complejo con ello. Pero bueno, sí, es un momento de transición que me parece interesante y que yo he comparado con la calculadora de Leibniz, mecánica todavía, y con una maqueta en madera de la máquina de Turing, que también era en este sentido mecánica. La diferencia entre lo mecánico y lo fluido. Pero lo que estaba planteando, sin decirlo, Bush, era el hipertexto. El hipertexto aparecería años más tarde, la teoría del hipertexto, que vino a revolucionarlo todo, pero tuvo el inconveniente de que automáticamente se naturalizó. Es decir, Internet naturalizó el hipertexto. Y entonces todos ahora utilizamos el hipertexto y por lo tanto pensamos que es lo más natural del mundo. Sin embargo, cuando surgió el hipertexto, es decir, esta posibilidad de hacer conexiones, de hacer distribuciones, de hacer constelaciones, era extraordinaria y así se estudió en ese momento. Pero ocurrió con Internet que pues perdimos la noción de que estábamos haciendo algo nuevo. Monsieur Jourdan, creo que era de Molière, también en un momento, un día determinado, personaje de Molière, se extrañó de que hubiera estado toda la vida escribiendo en prosa. Ya le pareció extraordinario, escribo en prosa. Pues bueno, un poco nos ha ocurrido a nosotros. Oh, mira, estamos haciendo operaciones hipertextuales con Internet, nada más. Pero bueno, la cuestión del hipertexto, que está ligada con el funcionamiento relacional que tiene que ver con las máquinas, que está relacionada con este intento de Vannevar Bush, con el MEMEX, de producir este tipo de relaciones que en el ámbito de la fluidez sean posibles, tiene que ver con el concepto de ensamblaje, agenciamiento, las dos cuestiones son de alguna forma sinónimas, aunque se pueden distinguir, y con el concepto de Guattari, fundamental, que esto también Gabriela Berti, que está aquí, nos lo explicará mucho mejor, que es el de esquizoanálisis, porque los tres ámbitos pueden ser teorizados conjuntamente. En este sentido, yo voy a plantear esta necesidad de producir conjunciones de herramientas de pensamiento y de ámbitos de pensamiento. Y en este sentido, por lo tanto, promocionar lo que estaba diciendo antes, un tipo de comprensión de lo visual a través de la producción de relaciones. Aquí hay una imagen de Abu Bakr Mansaray que lo descubrimos en Madrid, cuando estuvimos viendo la exposición dedicada precisamente a la Félix Guattari y a las máquinas. Me llamó la atención, es muy parecidas a las máquinas de los vectores locos de Goldberg, con otra intención quizá más artística, pero se puede comparar, por ejemplo, con esta fotografía de David Lachapelle, como veis es muy caótica, hay muchos elementos ahí dentro. La diferencia entre una y otra, si consideramos que las dos son máquinas, es que, de alguna manera, Mansaray ha intentado establecer relaciones ya dentro de esta máquina, que sean relaciones muy particulares, y en cambio, la fotografía de Chapelle simplemente deja los elementos al caos interno
algo. Pero eso no quiere decir que no se puedan producir estas relaciones. Yo comenté esto con un amigo, que hemos colaborado últimamente, que es un ingeniero que está estudiando la inteligencia artificial, y él me produjo un tipo de programa muy primitivo todavía, por el que las imágenes, esta imagen aquí de inteligencia artificial, de Trump huyendo de los haitianos que se quieren comer a los gatos, que permite hacer esta labor de distribuir los elementos de las imágenes. Evidentemente es muy primitivo porque todavía no distingue bien cuáles son los elementos, pero es el inicio de esta posibilidad de una tecnología que sea capaz de penetrar en las imágenes y distribuirlas en una serie de relaciones que serían distintas. Es ese pensamiento relacional que también estudian Deleuze y Guattari, que tendría que ver con el pensamiento diagramático, el que creo que se destila a partir del pensamiento de la tecnología. Lo encontramos en las instalaciones, aquí tenemos un ejemplo, una instalación que se llama mecánica discursiva, donde hay toda una serie de elementos que podrían pertenecer a esa fotografía de La Chapelle, porque están distribuidos de una manera que se supone que tiene un concepto. Los comisarios han desarrollado el concepto precisamente a través de esta distribución, y que los visitantes de la instalación de alguna manera tienen que recuperar esos elementos a través de desarrollar un tipo de pensamiento. Ese tipo de pensamiento lo encontramos en otros autores. Hay un autor mexicano de instalaciones, que es Eric Bertrand, que me parece muy interesante, lo he descubierto estos días. Tiene esta especie de máquina que se llama Atlas Eidolon, máquina porque son una serie de círculos con imágenes que se pueden ir recombinando para producir relaciones entre ellas, y que tendrían una relación muy estricta con los mapas, podríamos llamarles mentales visuales, de Avi Warburg en el Atlas Mnemosyne, que desarrolló hasta el momento de su muerte Avi Warburg en finales de los años 20. Voy a ir terminando ya, creo que me he alargado mucho, pero estaba estableciendo esta cuestión, ¿no? Es decir, el hecho de que todo esto nos ha llevado a esta posibilidad de un pensamiento relacional, de un pensamiento diagramático, de un pensamiento que trasciende ese pensamiento más positivo en el que nos hemos instalado hasta ahora, en el que los elementos son sólidos, están ya realizados, están terminados una vez por todas. Abrimos, por lo tanto, un nuevo panorama, penetramos en las imágenes, ¿no? La imagen del diagrama, esta imagen de aquí no la voy a desarrollar, pero esta imagen de aquí propone un mapa de un libro con diferentes conceptos. Esto ya se ha visto, hay mapas de este tipo, pero la particularidad de este mapa, que lo ha desarrollado también este amigo mío, Jorge Caballero, cuando yo le hablé de estas posibilidades, es que se puede maniobrar. Es decir, si entrásemos en él, yo podría estar arrastrando, me resisto a no oír. Es decir, aquí yo podría coger, relacionarnos con otro, no todavía relacionarlos demasiado, pero sí establecer lo que podríamos llamarle formas de estas relaciones, formas de las constelaciones. Ya digo, esto es muy improvisado porque lo ha desarrollado a partir de lo que yo le estaba proponiendo, pero me indica el camino de lo que antes yo he llamado la interfaz. Es decir, la interfaz, la interficie, como lo quieras llamar, que sería la manera de entrar en un ámbito tecnológico que me ofrecería unas determinadas imágenes y que el usuario, a través de la manipulación de estas imágenes, produciría otro tipo de campos visuales, audiovisuales, con textos, multimediáticos o lo que fuera, que iría produciendo toda una serie de articulaciones. Y ya para terminar, y que sería un final que sería de hecho un principio, yo quería terminar con una indicación simplemente, es decir, con la relación del cuerpo con todo esto de lo que hemos hablado. ¿No? La relación del cuerpo tiene muchas posibilidades, desde el momento que se utilizan las herramientas hasta la propia realidad virtual. Es decir, la realidad virtual, en cierta manera, hace que el usuario sea un bailarín o una bailarina, porque con las gafas puestas tiene que hacer una serie de movimientos dentro de un ámbito virtual, imaginario,
que hace que esté relacionado esos movimientos con la modificación de la realidad que le rodea, que por lo tanto, entonces hemos estado hablando ahora sobre la interfaz, esté de alguna manera produciendo un tipo de pensamiento determinado. Pero claro, eso ya ha estado teorizado, porque la relación danza-pensamiento la han desarrollado ya diversos autores. Creo que es una relación muy interesante. Por ejemplo, Jean-Luc Nancy tiene diversos artículos y colaboraciones con coreógrafos, coreógrafas, etcétera, que habla de esta posibilidad entre danza y pensamiento. Danza y pensamiento que la podríamos relacionar con una tecnología como es la de la realidad virtual. Pero, de alguna manera, cuando nosotros nos relacionamos con el ordenador, con unos videojuegos, etc., estamos realizando movimientos que son corporales, pero que también son imaginarios. La imaginación con nuestro cuerpo está provocando este movimiento. Y como ejemplo he puesto este personaje de la mitología hindú, Ravana, que como veis tiene multitud de cabezas y tiene multitud de brazos con toda una serie de elementos que podrían ser tecnologías que las está desarrollando. Este podría ser ser humano del futuro capaz de pensar a través de la tecnología y a través de su cuerpo. Y aquí llegamos al final. No, Mercè. No, aprofitaré ràpid el temps, només que no poc de sentit, per felicitar-lo. I has posat un seguit d'imatges que realment, a part del teu discurs, s'anava elaborant tot el que comentaves. Ho dic perquè recomanaria que després d'aquesta mena d'avalanxa, que és brutal, de conceptes, d'idees i en moviment, el que diria és que l'escrit que vas enviar en PDF, que realment molt bé perquè sempre estàs en moviment i per tant has canviat part d'aquelles coses, però que realment te n'adones de tot el que estaves dient, que és molt difícil. Primer de preguntar, perquè en el moment en què elabores una pregunta ja estàs situat en un lloc fixe i tu mai estàs en un lloc fixe. Aleshores, aquí està la gràcia del que penses, del que escrius i del que dius, i diria en aquest cas similar a Deleuze. Després d'aquests elogis, acabo, només diria que realment ens assenyim, no dic a fer elogis, això cada un que vulgui, però una pregunta feta per tot el que has dit, bueno, hi hauria quantitat de coses. Una de les coses que simplement afegiria, que no sabia, de la poma com a detall, em va sorprendre que la pel·lícula de Christopher Nolan va agafar la idea de la poma enverinada, que després es va arrepentir. Sembla ser, per el que m'ha dit un amic, jo ni idea, que realment el va voler liquidar en l'amic en qüestió, que era científic. És igual. I que es va introduir aquella... Ho dic perquè sembla com si hagués proliferat lo de la poma. En un moment donat he vist tota una sèrie d'imatges, a més amb aquesta imatge de l'agulla i de la poma. Vull dir que res, que m'ha fet gràcia. Molt bé, hi hauria alguna pregunta que voldríeu fer? Aixequeu la mà simplement i... Sí, endavant, sisplau. També felicitar-te, m'ha agradat molt estimular tota la xerrada. Només dues coses. Per una banda, mentre anaves parlant i explicaves com la tecnologia també ajudava a pensar, m'han recordat d'un relat de ciència-ficció de Ted Chiang que es diu Verdad de Sentimiento, que és molt interessant perquè fan paral·lelisme de dues històries. Una és amb un dispositiu que permet accedir com a una memòria perfecta amb la qual sempre pots anar en un moment i recordar-ho i adonar-te que el que pensaves no era el mateix que el que havia passat realment. I per altra banda, traça una història en paral·lel molts anys enrere, amb l'inici de l'escriptura, i com el concepte de veritat s'entén diferent quan hi ha escriptura i quan no n'hi ha, perquè tens un punt d'ancle amb el qual tornar. I per tant el concepte de veritat canviava molt en funció de si la tecnologia d'escriptura existia o no. Perquè això per una banda. I per altra banda, mentre parlaves també del tema metàfora, hi ha un llibre molt bo de Lakoff, que és Metaphors We Live By, que precisament ve una mica a parlar del... Jo a Deleuze no el conec tant,
però ve justament a parlar del que aprofundia sobre Deleuze, no? De com la metàfora no només és una figura retòrica literària, sinó que en el fons és un vehicle de pensament i que és intrínsec a la manera de pensar dels éssers humans, no? I que quan estem pensant anar enrere, anar endavant, estem creant una disposició espacial amb una cosa que és en realitat molt més conceptual, no? O quan, per exemple, diem, no sé, lluitarem contra la injustícia, no? No és una lluita literal en sentit físic, no? Però en canvi el fet de lluitar ens ajuda cognitivament a pensar sobre allò, no? Amb la qual cosa em sembla molt interessant. Molt bé. No, està bé que introdueixes la ciència-ficció, perquè en realitat en molts àmbits estem dins del que abans era ciència-ficció. Moltes coses s'han desenvolupat a partir del que molts autors estaven pensant temps enrere. I bé, jo crec que el terreny de la metàfora és un terreny que és molt productiu en aquests moments, perquè totes aquestes tecnologies de la imaginació en realitat estan treballant a través de metàfores, ens incideixen, ens porten nosaltres a estar pensant a través de metàfores. Àngel, sisplau. No, jo només m'ha sorprès moltíssim l'última imatge, perquè d'alguna manera has tornat, o sigui, la imatge aquesta de l'hinduista, no? O sigui, bueno, primer felicitat, l'exposició és boníssima, el text que vas enviar el mateix, etc. No? Però o sigui, fa pensar una mica en contradicció amb la linealitat de l'abans del coneixement, no? O sigui, al final, la linealitat de l'abans lineal del coneixement, sí. Perquè al final ens poses aquí una imatge que diguéssim és centenària o mil·lenària, no? I d'una altra religió diferent de la que diguéssim més o menys. Sí, això és una provocació o...? No. Quan amb el pensament, que jo dic sempre pensament assagístic, perquè jo faig assajos, no saps on et portarà. Moltes vegades et porta a llocs que tu potser, no, sí volies arribar, però que quan hi has arribat descobreixes coses que no pensaves que estarien allà. I està bé aquesta relació que fas, perquè és veritat. D'una certa manera, això ens remet a la imatge anterior, no tan sols perquè faci un salt temporal cap a una cultura molt anterior, ancestral i que no pertany a nosaltres, sinó també perquè aquí es presenta un cos que és un cos connectat, un cos extès, etc., que seria una extensió de la imatge de Jules Marey en aquest sentit. No? Però hi ha un autor xinès, Yu Hui, que té un llibre molt interessant sobre la tecnologia vista des de Xina, és a dir, xinesa, no? Ell parla de cosmotècniques, és a dir, de pensar la relació entre el cosmos i la tècnica, però el que és interessant és el que està intentant dir és que no és el mateix, a pesar de que hi hagi la globalització, a pesar de que tots sembla que estiguem pensant el mateix, no és el mateix la tradició que tenim nosaltres per entendre la tecnologia que la que té a Xina, per exemple. La qual cosa implica que una altra tasca que també hem de fer, clar, aquestes tasques són molt complicades, és establir aquestes relacions entre diferents cultures. No pensar que és la nostra, la que és hegemònica, que és la que hem descobert tot, sinó que n'hi ha altres també que són interessants. Evidentment, els antropòlegs això ho han fet sempre, però els antropòlegs també tenen un altre problema, que és el mateix problema que en certa manera els filòsofs, és que pensen també que en les cultures diguem-ne originàries, podríem dir primitives, etc., està la veritat de les coses. Llavors busquen l'exemple allà. Bé, com a exemple està bé, però en realitat tampoc és exactament això, no? Que hem de saltar a una altra banda. És a dir, no hem de dir anem a buscar ara a la Xina o a la Índia perquè pensem que allà hi ha la veritat que nosaltres hem pervertit. No, és simplement perquè ja s'ha desenvolupat un pensament que ens pot ajudar al nostre pensament. Sí, allà darrere. ¿Puedo? Sí. Gabriela Berti. Varias cosas. Y ninguna es una pregunta. Estupendament, me hauràs trobat.
un poco al hilo de lo que estabas diciendo, y por romper una lanza a favor de la filosofía, esta cuestión de que hemos hablado en alguna ocasión, de una cierta tendencia a citar a los pasados filosóficos, ¿no? De Grecia y demás. O sea que no es una cita, fue la cita. Bueno, traerlos al presente para dar una cierta respaldo de lo que se está diciendo. A lo mejor también podría leerse en relación a lo que acabas de explicar, ¿no? Decir, bueno, este pasado que nos hace pensar que tampoco estamos pensando solos ni solas, que estamos pensando en función de lo que otros y otras personas han dicho antes, ¿no? Y entonces esto no es solamente una cuestión nostálgica, no es solamente un argumento de autoridad, sino que también es una manera de seguir pensando con. Seguro, seguro. Es decir, no, y ahí vuelvo a insistir, la crítica que estoy haciendo a la filosofía es desde el punto de vista de poder estudiar la tecnología. Sí. Pero no para anularlo, porque es una forma de hacerlo, Sí. tú lo dices. Y que no es nostálgica, no, es que si fuera nostálgica sería más fácil de rebatir. Sí. No, es un movimiento del propio pensamiento. Es decir, a ver, la crítica que la posmodernidad hace de la Ilustración es que intenta promover hacia el futuro lo que es algo del pasado. Mientras que en este sentido la filosofía académica lo quería ser lo contrario, es decir, el presente llevarlo hacia el pasado. Ninguno de los dos movimientos son demasiado producentes, podríamos decir, ¿no? Porque de alguna forma nos impiden avanzar. Es decir, tiene cierta razón la posmodernidad cuando dice el progreso ha entrado en bancarrota, no podemos estar remitiéndonos a lo que estaban pensando los filósofos de la Ilustración. Y yo digo también, si hemos de avanzar, no podemos ir a buscar las raíces de nuestro pensamiento constantemente a esas cuestiones fundamentales, que es necesario conocerlas, evidentemente, porque es muy necesario, no podemos olvidar de dónde venimos, no podemos olvidar cómo se ha construido este pensamiento, pero en todo caso esto es una función de la historia de la filosofía, no debería ser una función de la filosofía. Hay muchos matices en todo Sí, evidentemente, en todo lo que he dicho hay muchísimos matices. Pero fíjate tú, Newton decía, estamos montados en hombros de gigantes. Pero Newton se olvidaba de decir que los gigantes estaban en movimiento e iban por donde ellos querían. Incluso si te fijas en uno de los temas a los cuales se ha dedicado curso de Aula Deleuze, que fue a las monografías de Deleuze, ¿no? Que podrían ser esos textos más académicos, más del profesor, más de pensador público, que era la función que él tenía como profesor universitario. Esa manera de remitir a ciertos pensadores, Michelet, etcétera, los que todos conocemos, es una manera distinta de hablar con ese pasado también, de lo que normalmente hace la academia. Por eso decía que hay estos matices. Y la cosa por la que sí quería hacer una intervención, en la línea de lo que estabas comentando, no sé, me parece que podría ser interesante también uno de los temas importantes dentro de la obra de Deleuze y Guattari, que es la diferencia entre lo real y lo virtual, que también se podría leer al hilo de la cuestión de la metáfora, ¿no? Esto que hiciste mención de la metáfora, que a Deleuze y a Guattari siempre les incomodaba, ¿no? Porque la metáfora, ¿qué significa? Significa que hay un sentido figurado y un sentido propio. Y esto mismo se puede trasladar hacia el universo de lo virtual y lo real, ¿no? Lo real como el sentido propio y lo virtual como el sentido figurado, ¿no? Y creo que también sería interesante introducir en la cuestión de la máquina. Nada, una nota a pie. Molt bé, d'acord. Hi ha alguna pregunta més? Doncs a mi m'agradaria fer una intervenció, Josep Maria. Ens queden només 5 minutets, us ho dic perquè si voleu fer alguna pregunta doncs disposem de poc temps. Has fet referència al llibre de Jacques Rancière, El maestro ignorante, que és un llibre que jo valoro moltíssim i segurament és la crítica postmoderna a la il·lustració més lúcida que he llegit. No ho diu mai, crec, Rancière en el seu llibre, que sigui una crítica de la il·lustració,
però en el fons és una gran crítica de la il·lustració. Ara volia preguntar, en aquest llibre apareix, com tu has recordat, el mestre tradicional, que ho sap més o menys tot, i que actua com a intermediari entre alumne i llibre, per tant, distorsiona el procés educatiu absolutament, i el mestre ignorant, que el que fa és posar lligar el llibre i l'alumne. Dic llibre i alumne per dir termes amb els quals ens podem entendre tots. Aleshores la pregunta seria, el mestre que ho sap tot podria ser la intel·ligència artificial que ens podem imaginar. Més o menys, tots entenem que una màquina és capaç d'aprendre i d'intervenir en qualsevol dels aspectes de qualsevol àmbit de la nostra cultura, de l'anterior i segurament de la futurible. Però en canvi, i la pregunta és una mica capciosa si vols, però en canvi la màquina creus que mai podrà ser equivalent al mestre ignorant? I carregar-se, per tant, una il·lustració? A veure, les prediccions del futur són sempre molt problemàtiques més enllà d'una setmana. No sé què passarà dintre de 200, 300, 400 anys. Però tal com ho estem veient ara, jo crec que no podrà ser mai la màquina un mestre ignorant, perquè la intel·ligència artificial està basada en tot el contrari, és a dir, amb la capacitat d'estar coneixent coses, és a dir, l'aprenentatge dels algoritmes, les reds neuronals, etc., està basada en anar assimilant elements. Per tant, si en algun moment hagués de deixar de fer tot això, començaria a pensar de veritat. Fixa't com la metàfora funciona, és a dir, com el dir que un pensament més públic, més privat, més públic, més establert, no deixa de ser un pensament tancat i en canvi en el moment en què treus aquest esquema entres en un camí de llibertat. És el mateix que et podria passar amb la màquina. És a dir, si la màquina fos capaç d'actuar sense estar aprenent constantment i assimilant aquests conceptes, tots els conceptes, doncs seria aleshores quasi un ser humà, evidentment. Però jo crec que això és molt difícil que sigui. Ara, nosaltres serem els mestres ignorants d'aquestes màquines. Tot el que s'està plantejant ara són qüestions intel·ligents, els telèfons intel·ligents, les ciutats intel·ligents, els refrigeradors intel·ligents, els mòbils intel·ligents, tots és intel·ligents perquè sembla que nosaltres ja no siguem intel·ligents. Però bé, però potser això està bé. Potser li hem de deixar aquesta intel·ligència més funcional a les màquines i nosaltres ser mestres ignorants, aprofitant que ens poden fer unes feines que no necessitem. Per exemple, tot el que jo he estat plantejant aquí, d'aquestes combinacions entre cultures, entre certes, és molt difícil fer-ho per una sola persona. No té capacitat, no té temps, no té... Ara ho poden fer la intel·ligència artificial. La intel·ligència artificial pot posar en relació. Ara les conclusions les traurem nosaltres. I la intel·ligència artificial pot funcionar d'aquesta manera. Ara, hi ha una salvetat aquí. I és que jo he trobat una gran diferència entre la intel·ligència artificial quan funciona amb el text, o GPTs, o quan funciona amb imatges. En el cas de les imatges, les proves que jo he fet, em donen imatges que indiquen que hi ha una certa imaginació artificial. És a dir, les imatges que et treuen són imatges que no estan en cap lloc. A pesar que hi ha tota aquesta disputa sobre els drets d'autor, perquè sempre passa el mateix, quan hi ha alguna novetat surt tothom a reclamar què hi ha de lo mío, a veure com puc cobrar. Però en realitat, per molt que s'estigui entrenant amb imatges que estan posades a internet i que són de no sé qui, de no sé quantos, el que està traient és absolutament nou completament. Aleshores aquí, clar, no té molt a veure amb l'altre, perquè si estem pensant referint-nos al pensament, referint-nos a un pensament humà, la llengua, etc. I en canvi aquí és un pensament que té a veure amb les imatges. Però, no dic que estiguin pensant, però sí que el que jo detecto allà és un salt cap a una determinada imaginació. Això també pot ser molt beneficiós, és a dir, si som capaços de, que jo estava plantejant abans, referent a la interfície, a les interfícies, el fet que hi hagi una intel·ligència artificial que pugui assimilar el que tu li estàs plantejant i dient i et pugui treure un paisatge visual que posa en relació diferents coses és un avantatge.
no està pensant, està reaccionant a l'ignorància. Però, evidentment, jo crec que no hi haurà més mestre ignorant que nosaltres. Gràcies.